tenemos 9. Entonces, vamos a desarrollar lo que es manejo y toma de muestras de forma global, ¿no? Tal vez algunos son técnicos en lo que es la enfermería o son licenciadas, hay bioquímicos, ¿no? Entonces, sí, doctora. Ustedes recordarán lo que han aprendido, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de este tema que es muy importante, ¿no? Para mí y a transmitirles a ustedes. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de las tomas de muestras? Es saber qué tipo de muestras va a ser necesario, ¿no? Para el estudio microbiológico y en ciertas parasitologías, ¿no? Para distintas parasitologías. También conocer los métodos de obtención de las muestras, ¿no? En este caso puede ser como orina, heces o exudados, ¿ya? También es importante conocer cómo se puede transportar las muestras y los métodos que hay para esta. Indicar también qué tipo de muestras y sustancias orgánicas pueden ser extraídas, ¿no? Para la muestra. Entonces, los materiales que debemos, desde el primer año, vamos formando lo que es un botiquín nosotros, ¿no? Entonces, los materiales siempre para poder procesar o realizar cualquier procedimiento tenemos que tener lo que son los guantes, ¿no? De acuerdo a la talla que ustedes lo saben, ¿no? Las jeringas pueden ser de 5, 3 ml o 10 ml o 20 ml de acuerdo al procedimiento que vamos a hacer, ¿no? Y al estudio que vamos a realizar. También las bajalenguas para poder tomar muestras, ya sea de la mucosa oral más que todo, ¿no? Tal vez hay alguna infección crónica y hay resistencia al tratamiento y para hacer los cultivos necesitamos, ¿no? Entonces con el bajalenguas nosotros vamos a poder observar y la linterna y sacar y tomar las muestras, ¿no? También en emergencias, por ejemplo, las linternas son importantes porque nosotros vamos a observar lo que es primero los signos vitales, ¿no? Tener siempre lo que es el fonendo, lo que es estas linternas para ver la reactividad de la pupila, ¿no? Si están midriáticas o si están mióticas, ¿no? Están cerraditos como un punto. Los hisopos para tomar muestras de exudados, ¿no? Podemos utilizar, los hisopos son como los cotonetes, pero más grandes, ¿ya? Estas siempre deben ser estériles, ¿ya? También vamos a utilizar lo que es un par de portaobjetos o cubreobjetos, ¿no? En caso de que tomemos una muestra de esputo y para poder estudiarlo, ¿no? Y también cuando hagamos los coproparasitológicos simples o cuando se realizan los coproparasitológicos seriados, utilizamos igual el porta. Y los cubres, cuando utilizamos, esta se utiliza cuando hacemos, por ejemplo, si estamos pensando en malaria, hacemos la gota gruesa o el frotis de sangre periférica, en ese caso, el porta y el cubreobjetos vamos a ir utilizando. Las torundas secas y con alcohol, con alcohol es para realizar lo que es la asepsia, ¿no? Después de que lo extraemos la muestra de sangre, ya sea venosa, capilar, de cualquier área, entonces vamos a colocar con lo que son las torundas secas, ¿no? Y ponerle su esparadrapo o tela adhesiva. La cinta adhesiva, por ejemplo, acá dice para la muestra de oxuriasis. En este caso, hacemos lo que es cuando desarrollemos lo que es la oxuriasis, que va a ser producida por el Enterobius vermicularis, se hace un test que se llama el test de Graham, ¿no? ¿Cómo se la realiza? Con una cinta adhesiva, los scotch para embalar, ¿no? Cualquiera nos sirve. Entonces agarramos un bajalenguas y ahí lo ponemos, es decir, del lado que pega, ¿no? Entonces agarramos al paciente, le ponemos en decúbito ventral y pues separamos lo que son los glúteos mayores y de la región perianal sacamos la muestra, ¿no? Podemos dar una vueltita o colocarle por 3 minutos. Esto en las horas de la mañana, en las primeras horas de la mañana, o a la mamá nosotros le vamos a decir que lo realice el procedimiento. En este caso, por ejemplo, los enterobios vermiculares salen más en la noche, ¿no? A las 11 de la noche, 1 de la mañana, tú puedes observar en la región perianal como alguna vez han tomado jugo de quinoa o lo han hecho cocer la quinoa, tiene esos anillitos blancos, ¿no? Igualito, pero que están en movimiento, ¿no?
y la región perianal está irritado. El paciente, por ejemplo, no puede dormir, a veces le da pesadillas, se revuelca, se destapa, a veces tiene lo que es el rechinar de los dientes, ¿no? Rechina los dientes. Entonces, como no ha dormido bien en la escuela, ya la profesora nos dice que no presta atención, está decaído el niño, ¿no? Entonces, por ese motivo, trae a consulta al niño. Entonces, nosotros le explicamos cómo tiene que tomar la muestra, o si no puede tomar la muestra, a veces te dice, no, yo no voy a hacer esas cosas, pero podemos decirle que se fije en la región perianal en la noche si salen esos gusanos, o cuando hagamos el coproparasitológico va a traer, ¿no? Dentro de las 2 horas después de la emisión, vamos a ver nosotros cuando está en frasco transparente se ve, macroscópicamente tenemos que ir describiendo, ¿ya? La característica de las deposiciones, si es pastosa, si es sólida, si es líquida, ¿no? Si tiene contenido de sangre, moco, o si tiene restos de alimentos, a eso se le conoce como heces lientéricas, ¿no? O tiene grasa cuando es producida por yardiasis. Entonces vamos observando, ¿no? Entonces de esa manera, si nosotros le explicamos cómo vamos a realizar el procedimiento, el paciente lo va a hacer y vamos a tener buenos resultados, ¿no? También necesitamos frascos colectores de esputo, ¿no? Son parecidos a los que hacemos generalmente de lo que es el examen general de orina, ¿ya? Transparentes, tal vez más pequeños, ¿no? Depende de la comercialización que hacen las farmacias. Los frascos estériles, ¿no? Tienen que estar frascos estériles y limpios. ¿Por qué? ¿Por qué recalcamos esto? Porque los pacientes a veces lo traen en frascos de mermelada, o a veces traen, por ejemplo, si le pedimos orina, traen botellas de la Coca-Cola personal, ¿no? Entonces no lo lavan y a veces sale aumentado el azúcar, ¿no? En el examen general de orina. Y cuando nosotros nos fijamos el resultado y está aumentado. ¿Pero por qué? Si en la que es la diabetes, ¿no? Entonces le preguntamos a la de laboratorio por qué está elevado, ¿no? Es que ha traído su muestra, ha traído en Coca-Cola, nos dicen, ¿no? En la botella de Coca-Cola, y tal vez había restos, ¿no? Y no lo había terminado, no sé. Más que todo sucede son pacientes que son de la tercera edad, ¿no? O mucho depende también el explicar, ¿no? A los pacientes, no lo explicamos y le decimos, mañana te vamos a hacer lo que es un examen general de orina, y vienes en ayunas, ¿no? Y a veces y le decimos, te va a explicar en el laboratorio, y va al laboratorio, y pues en el laboratorio ahí está escrito todos los pasos que se debe hacer, ¿no? Pero esta señora no sabe leer y pues no entiende, ¿no? Y puede traer en cualquier botella, no va a traer a chorro medio, ¿no? Entonces a veces orinan en el vacín, de ahí lo están vaciando, lo van a ir vaciando, ¿no? Cambiando de frasco a lo que es el vacío, que se llama, en cualquier pequeña botella lo van metiendo. Entonces, al meter eso, lo contamina, ¿ya? Por eso es importante los frascos estériles y limpios. Entonces, si no tiene, no puede comprar un frasco de la farmacia, entonces puede traer en esos frascos de miel, no sé, de cualquier frasco, tal vez tiene de jalea, de algún frasquito, ¿no? Pero que esté lavado con agua y jabón, ¿no? Y que lo ponga boca abajo, va a estar seco y ahí lo va a poder tomar la muestra. El bisturí, en casos de que necesitemos obtener muestras de muestras superficiales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso puede haber lesiones de lo que es la leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces de ahí podemos tomar la muestra con bisturí, ¿no? Con una hojita de bisturí, o podemos tomar simplemente por raspado con un palito de lo que es la baja lengua, lo vamos partiendo y con eso vamos tomando. Y es importante siempre recomendarles que debemos tener jabón o jaboncillo, ¿no? Y para poder lavarlos las manos, ya sea en barra o en líquido, antes de cada procedimiento y después del procedimiento, ¿no? Es muy importante, chicos. Entonces, ¿qué había sido la toma de muestra? Había sido un conjunto de procedimientos que están destinados a obtener una parte representativa, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿no? En este caso, del paciente, ¿no? ¿Y qué consideraciones debemos tener en cuenta para la toma de muestra, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué muestra? ¿Va a ser esputo? ¿Va a ser sangre? Siempre de acuerdo a la clínica, ¿no?
De acuerdo a la clínica, si mi paciente está tosiendo por más de 2 semanas, tiene pérdida de peso, ¿no? Lo que es la diaforesis, sudoración nocturna, el paciente además trabaja en lo que es la mina, ¿no? En las minas, entonces yo lo voy a solicitar y además tiene tos con expectoración, es decir, tos productiva, ¿no? Tal vez puede ser verdoso, herrumbroso decimos cuando alguna vez han visto lo que son los ladrillos, ¿no? O los polvos de ladrillo así mezclado con saliva. Entonces, así se ve. Entonces, de acuerdo a la clínica, nosotros solicitamos qué vamos a tomar, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a hacer? Tal vez con fines investigativos, o como ustedes lo hacen, los trabajos APA, o puede ser con fines de diagnóstico, ¿no? Para llegar a un diagnóstico etiológico que le está produciendo esa manifestación clínica. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Puede ser por punción. En este caso, si hablamos de esputo, no va a ser por punción, ¿no? Solo a simple una eliminación espontánea, ¿no? del esputo. Si es una lesión en la superficie, es decir, en la piel, puede ser por raspado, ¿no? Etcétera. ¿Dónde lo vamos a tomar? Si es una lesión, como les decía, en la leishmaniasis cutánea, va a ser de la piel, ¿no? Que vamos a tomar la muestra. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si es que hablamos que es un paciente que está con infección urinaria, por ejemplo, vamos a tomar en ayunas, ¿no? Lo vamos a tomar a las 4 de la tarde, no vamos a recibir sus muestras, ¿ya? Entonces, las características de las muestras que debe haber, ¿no? Es importante, ¿no? Debe ser obtenida del lugar donde esté la patología, no de cualquier parte, no de donde quiere el paciente. Nosotros vemos la lesión y de ahí vamos a obtener, ¿no? Generalmente en las lesiones, por ejemplo en la leishmaniasis, vamos a tomar de los bordes de la lesión y ahí van a estar los parásitos. Esta debe ser también cualitativamente óptima, ¿no? Para el estudio, es decir, si tomo yo, si estoy pensando en una infección urinaria, voy a solicitar lo que es el examen general de orina, entonces tiene que ser la cantidad necesaria, lo que corresponde es de 10 a 30 ml, o si nos le decimos el frasquito que hay hasta la mitad, ¿no? Pero no puede traer rebalsando ni menos de 10 ml porque es insuficiente para su estudio. En la mayoría de los casos debe ser siempre de emisión reciente. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si va a hacer un copro parasitológico, ¿no? Copro es heces fecales, ¿no? Estudio de lo que es las heces fecales, en este caso. Vamos a decir que va a hacer, digamos, a las 8 de la mañana y que lo entrega a las 8:30. Si hablamos, por ejemplo, de la amebiasis, en la amebiasis, por ejemplo, podemos encontrar los trofozoitos dentro de la media hora de la emisión, ¿no? Si pasa 2 horas, ya no va a haber trofozoitos, solo vamos a encontrar lo que son los quistes, ¿ya? Por eso es importante la emisión. Porque, ¿qué pasa? A veces pedimos, le decimos que vamos a hacer un copro parasitológico porque nuestro paciente está tal vez, el niñito de 9 años está con dolor abdominal, hace sus deposiciones fecales con moco y sangre, está perdiendo peso, está deshidratado, ¿no? Entonces, a veces, digamos, puede hacerlo tal vez a las 4 de la mañana, ¿no? O se olvida, no lo decimos cualquier rato, ¿no? Que omita su deposición fecal y puede estar trayendo a las 8. Entonces ya no vamos a ver trofozoitos, solo lo que son los quistes, ¿ya? Algunas veces tienen que ser obtenidas siempre cuando está cursando la patología, ¿no? Dentro de la patología. Ciertas parasitosis también tienen tiempos de incubación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero diagnosticar una infección bacteriana, en este caso, que es lo más frecuente, la salmonelosis, por ejemplo, tiene un periodo de incubación de 20 días, es decir, hace 20 días, ¿dónde habrá comido este joven o esta señora o este niño, ¿no? Que a veces te dice, hace una semana, donde no, siempre estoy cocinando, ¿no? Pero te dices, hace 20 días, ¿dónde ha comido? Ah, sí, tal vez ha ido donde la abuela, o tal vez ha ido de la esquina del kiosco, ¿no? Entonces, recién se dan, ¿no? Se recuerdan, así he comido del kiosco, entonces eso era, ¿no? Y de ahí ya produce, después de 20 días ya, pues, ya se activa, ¿no? El microorganismo y empieza a producir la clínica, ya está con deposiciones líquidas, dolor abdominal, ¿no? Entonces, por eso es importante la patología y de acuerdo al tiempo de evolución, de incubación que tengan ciertas parásitos. No todos tienen el mismo tiempo de incubación.
Siempre debemos obtener, si hablamos de las lesiones superficiales o a nivel de la dermis, tenemos que hacer siguiendo lo que son los criterios anatómicos y funcionales. Y por tanto, todos deben ser perfectamente envasados, ¿no? Hay que evitar que estos recipientes estén contaminándose, ¿no? Tienen que estar bien tapadas, ya no podemos tapar por si acaso, y si sale, se va a ir contaminando, entonces esa muestra ya no sirve. Por tanto, a veces nos da falsos negativos, ¿no? Es decir, no hay nada, pero la clínica ahí está, ¿qué está pasando, no? Por eso es importante explicar cómo obtener y cómo transportarlo. Y por tanto, ya tenemos la muestra, llega al laboratorio o a nuestra mano, directamente enviamos al laboratorio. Ya no puedo estar esperando agarrados sus heces fecales hasta el mediodía, ¿no? Entonces, siempre, chicos, debemos recibir en material esterilizado, ¿no? Y si hacemos toma de muestra sanguínea, ¿no? En esos casos vamos a hacer con criterios de asepsia. Pues ahí les decía, debemos obtener del lugar de la lesión, donde esté la lesión, tomamos de los bordes de la lesión si es que es a nivel cutáneo, a nivel superficial, y la cantidad es muy importante y además de reciente emisión, ¿no? Entonces debemos, ya les había dicho, obtener las muestras siguiendo los criterios anatómicos y funcionales, el cual debe ser envasado correctamente, ¿no? Y no debe recibir ninguna contaminación. No podemos contaminarlo, ¿no? Pues no puede estar retrasando. No se había echado y de ahí mismo de la bolsa lo estoy vaciando. ¿Y qué tal lo traen una bolsita de pan que era, ¿no? O qué tal lo traen una bolsita de carne. Todo pasa, chicos. Los procedimientos para toma de muestra. Esto es importante, ya que todas las tomas de muestras deben realizarse siempre antes del inicio de la antibiótico-terapia. Ya es muy importante porque puede darnos falsos positivos. Y se debe tomar siempre la muestra de lugares más probables de encontrar microorganismos. Si digamos yo hablo de la malaria, no voy a estar solicitando examen general de orina, nada de eso. Voy a solicitar la gota gruesa, ¿no? Para ver a los parásitos, a los plasmodiums, ¿ya? Además, debemos recoger la muestra siempre en estadios de la enfermedad, como les decía, hace anterior diapositiva, y recalcándoles evitar siempre la contaminación externa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, las muestras se van a clasificar en superficiales, ¿no? De cavidades y las muestras especiales. Por tanto, vamos a ir desglosando las muestras superficiales, en este caso de la piel, ¿no? Entonces, las preguntitas que les decía, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? Secreciones purulentas. Si yo veo secreciones voy a tomar. Si hay escamas, de ahí voy a tomar, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? ¿Cuál va a ser su motivo de consulta, ¿no? O viene, tal vez tiene un nevos, ¿no? Un lunar que conocemos comúnmente y que el paciente nos refiere, digamos, que está evolucionando rápidamente, en muy poco tiempo ha crecido, ¿no? Y nosotros nos vemos con la lupa, evidenciamos de que son de bordes irregulares, ¿no? Entonces, de aspecto granuloso, ¿no? Entonces, nosotros le decimos que no tiene que hurgarlo y hacemos lo que es la biopsia, ¿no? Lo tomamos la muestra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para hacer diagnósticos neoplásicos, como les digo, bacteriológicos o micóticos. Si está con escamas, vamos a pensar en micosis más que todo. Si está evolucionando rápidamente de bordes irregulares, así, vamos a pensar de causa neoplásica, pero hasta que lo demuestre lo contrario, ¿no? Después del laboratorio. Entonces, eso nos sirve para definir el tratamiento, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar con este instrumento que es el asa bacteriológica, o simplemente si es escamas, vamos a obtener la muestra por simple raspado. También podemos tomar por punción, aspiración con aguja fina. ¿En qué caso? Si hay quistes, ¿no? Y queremos saber la etiología, ¿no? Si digamos el quiste está a nivel de lo que es el hígado, sacamos por punción con aguja fina. Pero ¿cómo lo hacemos? Con ecografía guiada. ¿Qué quiere decir ecografía guiada? Al momento que está haciendo ecografía el ecografista, el laboratorista también puede ir tomando la muestra, ¿no? Eso se llama ecoguiada. Nos va a ir guiando la ecografía para tomar la muestra. ¿Dónde lo vamos a tomar la muestra? ¿No? En este caso, si hablamos de la piel, en la piel y tejidos superficiales. ¿Cuándo lo vamos a tomar la muestra? No importa el momento, ¿no? Si no hay pacientes, lo tomamos el momento
si está disponible, ¿no? Todos los profesionales. Ya, eso es muy importante, los especialistas o los de a cargo, ¿no? También podemos tomar muestras de pelo, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? El pelo, ¿no? Piel cabelluda, ¿por qué lo hacemos? Igual estas preguntas son importantes, así que vamos a ir memorizando, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ver si es producida por bacterias o por hongos, ¿no? Y el cual nos lleva a un tratamiento correcto. ¿Con qué instrumentos? O sea, ¿cómo? ¿No? Con la asa bacteriológica o simplemente puede ser por raspado o podemos arrancarlo el pelo o cortar el pelo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a tomar la muestra? Va a ser en este caso en el cabello, ¿no? Porque es muestra de pelo, ¿no? O vamos a arrancarlo el folículo piloso directamente, vemos. ¿Ya? Entonces, más que todo es toma de muestras, también tenemos que, por eso es importante la historia clínica, ¿no? Cuando ustedes lleven semiología, ahí ya podrían haber entendido mejor, pero como de nosotros es parasitología clínica, tenemos que hablar también, ¿no? Entonces, es de acuerdo a lo que se presente, ¿no? De acuerdo a la clínica que venga el paciente también. No todos los pacientes vienen en sus etapas agudas, ¿no? Cuando ya no funcionan los tratamientos, se han comprado a la farmacia, han hecho todos los malabares de la abuela, de la tía, no funciona, recién vienen a lo que es el médico, ¿no? Último caso. También podemos tomar muestras superficiales, en este caso muestras de uña. Entonces nos preguntamos, ¿qué muestra vamos a tomar? La uña, ¿no? Puede ser el lecho unguial para poder diagnosticar si es causada por bacterias o por hongos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces vamos a obtener por el asa bacteriológica o simplemente vamos a rasparlo o vamos a cortarlo la uña o vamos a extraerlo la uña, ¿no? Vemos, mirar las características y están cambiadas de color, ¿no? Acá están cayendo como polvo, ¿no? Entonces es bien importante describir la característica de las lesiones, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer? Puede ser el momento o podemos programarlo. Perdón. Entonces, las muestras de cavidades van a ser conjuntival, nasal, oral y de la mucosa genital. Cuando hablamos de la mucosa conjuntival, por ejemplo, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué muestra? Puede ser secreción purulenta con mayor frecuencia. Si yo veo al paciente con secreción purulenta, o puede estar pegado sus pestañas, ¿no? Entonces, yo voy a lavar con lo que es una jeringa de 10 ml. En este caso voy a infiltrarlo, lo que es lo cargo de lo que es la solución fisiológica y a chorro lo voy lavando, ¿no? El ojito y después lo voy a obtener la muestra, ¿no? ¿De dónde? Con el hisopo, ¿no? Con el hisopo estéril tiene que ser. Lo voy a tomar, lo voy a deprimir este párpado inferior hacia abajo y de ahí lo tomo. O simplemente puedo tomarle de los sacos lagrimales, ¿no? Entonces eso es muy importante, chicos. Y si yo veo a un paciente con secreción purulenta, con mayor frecuencia es de causa bacteriológica, ¿no? Entonces, y si yo veo, doctora, con secreciones solo como lagrimeo, ¿no? Entonces de causa viral, ¿ya? Entonces a veces no pensamos en eso, por eso es importante ser más analíticos y fácilmente vamos a poder dar el diagnóstico. Entonces siempre el paciente tiene que estar sin tratamiento antibiótico, sin ningún tratamiento, ¿ya? Al momento de la toma de muestra. También podemos tomar muestras de la mucosa nasal. ¿En qué casos? ¿Qué vamos a tomar? Entonces, secreción purulenta. Si digamos tal vez el paciente sufre de sinusitis crónica, ¿no? Porque a veces se resfrían 4 o 6 veces al año, entonces toman antigripales, ¿no? Rápido, no que tengo que cortar la gripe. No dejan evolucionar por 2 semanas, porque 2 semanas pasa y ya no hay posibilidad. A mí, por ejemplo, me gusta cortar la gripe y solito se pasa. Entonces, es también consecuente cortarlo, ¿no? Puede producirnos la sinusitis. Entonces, paciente viene con secreción purulenta y yo voy a tomar la muestra con el hisopo estéril, ¿no? Y lo llevo, le pongo en lo que es el tubo de ensayo y lo voy a llevar. No puede tomar el médico también, a veces, si no hay mucho trabajo, los laboratoristas vienen a tomarlo, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen que saberlo, ¿no? También, ¿qué puedo tomar? ¿Qué muestras? ¿No? ¿En qué casos tomo estas muestras? Siempre cuando hay fallas de antibiótico-terapia. No sé, todos los malabares que han hecho de la abuela no funcionan, siempre se compraban de la farmacia.
Entonces se hacen resistentes a los medicamentos, ¿no? Entonces, también puedo tomar lesiones. Por ejemplo, si mi paciente, el motivo de consulta, por ejemplo, con más frecuencia es paciente que está con sangrado nasal, ¿no? Que me resfríe y pues estornude y siempre me sangra, ¿no? O hago algún esfuerzo y me sangra, ¿no? Entonces, nosotros observamos y ahí tiene una lesión, ¿no? Primero pensamos en la leishmaniasis, en este caso tal vez es de alguna región endémica, ¿no? Entonces nos dice que ha venido del Chapare, puede decirnos, ¿no? De los yungas, ¿no? Del trópico. Entonces, en ese caso, le preguntamos, tal vez ha tenido una lesión primaria antes, ¿no? O tal vez ha tenido lo que es la espundia, le preguntamos, ¿no? O lo que le dicen la UTA también, ¿no? Entonces, de acuerdo a los países, lo nombran a la leishmaniasis. Y nos dicen, no, sí, he salido en mi pómulo a veces, ¿no? A veces se pierde también, a veces hacen queloides también. Es distinto los pacientes, no en todos los pacientes es lo mismo, la misma característica. Las lesiones, como puede tener en su pie, en sus brazos, ¿no? Sí, entonces, cuando es una leishmaniasis mucocutánea, siempre es secundario a la primaria, ¿ya? Siempre. Si no hay la primaria, entonces no va a haber leishmaniasis mucocutánea, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, en este caso tomamos muestra por raspado simple, ¿no? Y para buscar a la leishmania. Si sale positivo, entonces por eso en vano le estaban dando antimicóticos o le estaban dando antibióticos, no funcionaba, ¿no? Entonces, en fallas de antibiótico-terapia hacemos estos tipos de procedimientos. También podemos tomar muestras de la mucosa oral, ¿no? ¿Qué tomamos? Secreciones purulentas, lo que son las infecciones oportunistas, ¿no? Las candidiasis, ¿no? Entonces tomamos las muestras, ¿no? De ese paciente que está con tratamientos crónicos, tiene lesiones, ¿no? Entonces hay que tomar, o por ahí está sufriendo de una gingivitis, ¿no? A nivel de la encía hay secreción purulenta, entonces en ese caso tomamos con hisopo estéril. Si hay alguna lesión a nivel de los carrillos o en lo que es la lengua, hacemos el raspado simple, ¿no? Si hay una lesión, no puede ser un herpes simple, hay que descartar, ¿no? Podemos también tomar muestras de las placas, ¿no? De las placas, algunas veces utilizan placas o si digamos tiene sarro, ¿no? A nivel de los dientes, o por ahí está todo cariado y ya se está produciendo las úlceras también, ¿no? Entonces es importante notar al paciente que tiene que preocuparse por su salud oral, ¿no? A veces no les duele o no les causa molestia, no van. ¿Acaso pueden arreglar? A veces no tienen conocimiento de que hay odontólogo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Con el ASA ya les había dicho. ¿Dónde lo hacemos? Ya lo sabemos, ya les he mencionado. También es importante tomar muestra de la mucosa genital femenino. ¿En qué casos yo voy a tomar muestras de la mucosa genital femenino? Por ejemplo, si tu paciente viene, digamos, tiene 30 años y viene porque presenta secreciones purulentas, nos va a decir, ¿no? Secreciones, o ellas refieren como regla blanca, dicen, o te dicen algo le viene por ahí abajo que no es como venía antes, ¿no? Es fétido, ¿no? Y le produce prurito, y además le irrita, y cuando va al baño ya no puede ir ni siquiera a hacer lo que son la diuresis, ¿no? Le molesta. Entonces, por ese motivo viene el paciente, o que tenía siempre así y le han dado medicamentos y después, otra vez después de un mes, ¿no? Nos dice, solo se pierde cuando menstruo, ¿no? Entonces, es importante nosotros o ya ha tomado tratamiento, ¿no? Ya le han puesto óvulos, ¿no? Es más, he tomado y nada, sigue viniéndome la regla, te dice, ¿no? La secreción. Entonces nosotros preguntamos qué tipo de secreciones, ¿no? ¿A qué se parece? ¿Es como clara de huevo? ¿Es como leche condensada? ¿O es como lo más frecuente, ¿no? Es como requesón, ¿no? Entonces el paciente nos describe, ¿no? Si es como, por ejemplo, leche condensada, entonces nosotros vamos pensando en lo que es verdoso, ¿no? Medio espumoso, tal vez. No nos puede describir, es fétido. Entonces pensamos en lo que es la tricomoniasis vaginal. La tricomona es un parásito
aerobio, por eso produce espumas, ¿no? Y es flagelado, ¿ya? Entonces nosotros le decimos a la señora, va a venir mañana o pasado, cuando tenga tiempo, y hacemos el cultivo, ¿no? Para saber si ha tomado todos los medicamentos, está cultivo y antibiograma podemos solicitar. Entonces el antibiograma nos sirve para dar medicamentos que van a erradicar, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos necesita? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, podemos curar a la paciente, podemos tratarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, como tiene 30 años, debe tener un hijito, no tiene un hijito, pero tiene su pareja. Entonces, a veces los tratamientos también son a la pareja, ¿no? Solo le están haciendo tratamiento a la señora y a la señora. Entonces, a veces, por ejemplo, en la tricomoniasis, los varones son asintomáticos. Y a veces, ¿no? En modo para bromear. Fíjate, los chicos dicen, ¿no? Cuando vienen en pareja, de mí no tiene nada, no hay así como de mi esposa, así secreciones, no tengo. Yo fíjese, me dice mi esposo, me dice, ¿no? Entonces, ¿de dónde me habría traído yo? ¿No? Te dicen los pacientes. Ya, entonces nosotros vamos a explicar de que en el hombre puede ser así, es asintomático, y en las mujeres presenta síntomas. ¿Ya? Entonces sacamos, esto es el espéculo, agarramos el espéculo, los espéculos pueden ser de plástico o de metálicos, ¿no? Cuando son plásticos, cada espéculo tiene su envase, ¿no? Entonces mostramos siempre al paciente que tiene envase, que está bien cerrado, ¿no? Igual las espátulas o los cepillitos, hay que mostrarlo al paciente, porque a veces atribuyen también, es que he ido a ese centro o a ese hospital y ahí nomás me he contagiado, porque creo que con un espéculo nomás hacen todo, toman a todas las señoras las muestras, dicen, ¿no? Entonces, como va el chisme, se duplica, se triplica, entonces las señoras ya no quieren ir al centro, disminuyen las afluencias también de los pacientes. Ya, entonces es importante explicar. Si es metálico, entonces viene también empaquetado. Entonces a la señora debemos decir, señora, acá está el paquete para tomar la muestra, ¿no? Y está cerrado, ¿no? Y después en su vista lo botamos igual a lo que es el tacho rojo, ¿ya? Entonces tomamos muestra nosotros. Podemos tomar de la vagina, de esta parte, ¿no? Ponemos el espéculo y esta parte, evidentemente vemos lo que es espumoso, así, ¿no? Todo lo que nos dice la paciente, nosotros confirmamos, ¿no? Todo lo que nos dice. Entonces confirmamos colocando lo que es el espéculo, confirmamos si es como leche condensada, nos ha dicho si está fétido, ¿no? Si tiene burbujas, ahí vemos. Y cuando llegamos a lo que es el cuello del útero, lo vemos el cuello, y ese lugar está como en fresa, ¿no? Puntitos rojos tiene. Entonces con eso ya tenemos diagnóstico por clínica, tricomoniasis, pero le llevamos al laboratorio, vuelve el resultado en 3 días, ¿no? De acuerdo a la afluencia de pacientes, vemos en el reporte dice tricomoniasis, ¿no? Entonces ya estamos más felices porque hemos podido diagnosticar. Es bien importante cuando ustedes ya estén rotando en el internado ahí ¿no? o en su formación, cuando diagnostican algo, es algo bien emocionante, ¿no? Si te gusta la medicina, es emocionante. Ahora, si estás estudiando por obligación o porque tiene que ser, no importa nada, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué muestras más podemos tomar? Podemos hacer lo que es el Papa Nicolau. ¿Y qué le decimos al paciente, ¿no? El paciente, por ejemplo, para tomar el Papa Nicolau, 2 días no tiene que tener actividad sexual, 2 días no tiene que estar menstruando, le decimos a la señora, ¿no? 2 días tiene que perderse, tiene que cesar la menstruación, 2 días no tiene que utilizar ya lo que son tratamientos vaginales, ¿no? Si es que está con tratamiento, y por lo menos un día entero no tiene que hacerse lavados vaginales, porque ¿qué es lo que pasa? Los pacientes cuando hay campañas de Papa Nicolau, lo primero que hacen es, ay no, me va a ver el doctor ahí abajo, la doctora me va a criticar si se lavan ahí abajo, bien lavados, ¿no? Entonces a veces cuando está bien lavado, a veces no quiere ingresar lo que es el espéculo, ¿no? Y se ponen más nerviosas, ¿no? Entonces hay que ganarse la confianza de los pacientes, ¿no? A veces comentamos del clima y todo, ¿no? Entonces los pacientes se relajan y es más tranquilo hacer el examen, porque a veces se ponen duro y no hay caso ubicar lo que es el cuello del útero, ¿no? Entonces del cuello del útero sacamos la muestra, en este caso del cervix, ¿no?
Entonces, agarramos primero lo que es el cepillito, vamos a sacar una muestra endocervical, ¿no? Del orificio cervical interno. Solo se da, colocas y das una vueltita nada más. Cuando hay infecciones, todo eso, el cuello es bien friable, empieza a sangrar. Ya, entonces a la paciente también tenemos que explicarle de que puede sangrar, ¿no? Algunas veces sangra, otras veces no, ¿no? Así que por favor nos colabore, ¿no? Que se respire o que piense en lugares bonitos, así le decimos, ¿no? Entonces relaja y es más fácil. Si mancha la ropa interior, no se va a asustar, ¿no? Solo se va a lavar con agua de manzanilla, le explicamos a la paciente, ¿ya? Y en la espátula de aire, esta es la espátula, sacamos solo del exocervical de afuera, no vamos a meter nada dentro, nada del cuello, nada a este conducto, solo de afuera, igual una vueltita y listo. Agarramos lo que es el porta, ¿no? Ustedes conocen el porta, imaginariamente lo dividimos en dos, para la muestra exocervical y para la muestra endocervical. Le ponemos las muestras en el porta y agarramos lo que es el laca, ¿no? Para fijar el cabello y de una distancia de 30 centímetros lo fijas, ¿no? Unos 3 puffs lo puedes hacer. Le pasas y listo, y espera. Y ese sobrecito tiene que estar con datos del paciente, ¿no? Puedes ponerle el nombre, la edad, la fecha última de menstruación, la fecha, o sea, previa del Papa Nicolau, ¿no? Así cuánto tiempo se ha tomado el Papa Nicolau. Tal vez nunca lo he hecho, tal vez hace 10 años, ¿no? Entonces eso es muy importante. O si tiene, tal vez si observamos, tiene un pólipo, puede tener alguna lesión, ¿no? A nivel de lo que es el cuello, podemos anotar ahí en comentarios o en observaciones, dice, y lo anotamos. Y eso va a traer el resultado. Y cuando trae el resultado, por favor, chicos, tienen que explicarle siempre a la paciente si es negativo o no es negativo. Entonces, cada cuánto tiene que hacerse los exámenes. Digamos, a la señora desde que tal vez tiene hermanas, desde que ha iniciado su actividad sexual, 1 año espera y puede hacerse cada año el Papa Nicolau. Peor si hay factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que la mamá tal vez ha fallecido, la abuela de un CA de cervix, ¿no? O a cualquier CA puede ser, ¿no? Es importante. Entonces, si la paciente es obesa, por ahí toma bebidas alcohólicas, o por ahí utiliza métodos anticonceptivos como las hormonas, pueden ser, ¿no? Entonces, es importante eso para poder explicarles, ¿no? Y así tranquilos se van los pacientes. Ya sabemos, con hisopo para los cultivos, si hay lesión, con asa, y para el Papa Nicolau con la espátula de aire, ¿no? O el cepillo que les dije. Donde siempre se toma en la mucosa vaginal. Siempre tienen que ubicar el cuellito, recién de ahí se toma. Si no ven el cuellito, solo ven, a veces colocamos el espéculo y acá nomás le ponen. Tenemos miedo al principio de colocar, o acá pueden ver, ¿no? Menos el cuello. Entonces, pidan ayuda, ¿no? No puedo localizar, aunque un rato les vamos a reñir, pero, o de mala manera, no creo que les tratemos mal, ¿no? Cuando los pacientes, cuando los estudiantes saben, es una alegría verlos, ¿no? Porque ustedes también nos van a tratar a nosotros. Listo. Entonces también tenemos muestras especiales, las muestras de esputo, orina, fecales, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, de lo que es la sangre arterial, la muestra capilar, todo eso nos sirve, ¿no? Entonces vamos a tomar muestra de esputo. ¿Qué vamos a tomar? El esputo. ¿Para qué? Para diagnósticos bacteriológicos, micóticos o parasitológicos. ¿Qué parásito puede ser? ¿No? Del Echinococcus granulosus que les decía, ¿no? Él también se puede ir a nivel de lo que son los pulmones. Su favorito es el hígado, pero se puede ir a los pulmones, ¿no? Entonces, a veces los pacientes vienen vomitando lo que son los quistes, ¿no? En este caso, como bolsitas de uva, ¿no? Imagínense que toda la uvita lo sacan y la bolsita no nos queda, así van vomitando, ¿no? De polvos de este quiste. Entonces, ¿cómo obtenemos la muestra? Por eliminación espontánea, puede ser por lavado gástrico o lavado traqueal, ¿no? ¿Dónde vamos a tomar la muestra? Va a ser en la secreción pulmonar o secreción bronquial en las primeras horas de la mañana, ¿no? Por ejemplo, en la tuberculosis, ya les había adelantado, si está tosiendo hace 2 semanas, le hacemos, le tomamos 2 frasquitos, ¿no? 2 muestras. Se hace masaje pulmonar
Primero se enjuaga lo que es la boca, ¿no? Con solución fisiológica y vamos sacando 2 frasquitos. Pero doctora, ¿por qué dice 2? Yo siempre he pedido 3 frasquitos, ¿no? Sí, se pide 3 frasquitos, pero según este último consenso, ya solo es necesario 2, ¿ya? Entonces podemos tomar también muestra de orina, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? La orina ya nos sirve para qué vamos a utilizar, ¿no? Para buscar la causa, ¿ya? Entonces la orina se toma a chorro medio. ¿Qué es chorro medio? Si digamos es una señora, le vamos a decir que se lave los labios mayores, ¿no? Con agua y jabón íntimo puede ser. Y si no tiene agua, si no tiene jabón íntimo, solo con agua o con agüita de manzanilla, siempre lo tiene, ¿no? Entonces orina hasta la mitad y después orina en el frasquito, ¿no? Que va a ser de boca ancha, con tapa rosca, de plástico y transparente, ¿ya? Eso es la característica del frasco. Pero como les digo, yo no tengo plata para comprar, pueden lavarlo entonces, los frasquitos de la jalea, de la miel, ¿no? Pero que lo laven bien con agua y jabón y lo va a recibir, ¿no? Pero doctora, ¿puede traer en algún frasquito de cartón? Sí puede traer, pero algunas veces tiene mayor cantidad de parafina y se puede contaminar también, ¿no? Si es varón, igual pues se lava, ¿no? Se lava el prepucio y después el mismo procedimiento y lo va a recoger, ¿no? La muestra. ¿Qué cantidad va a ser? De 10 a 30 ml. O si no, al paciente le dicen hasta a mitad del frasquito, ¿no? Como también podemos obtener por bolsa colectora, ¿ya? En este caso se utiliza para los que no tienen control de esfínteres, ¿no? Para esos niñitos, ¿no? Menores de 4 años, porque hasta 4 años ya controlan su esfínter, porque al prekinder no van con pañal, ¿no? Ya se tiene que lograr. Después podemos obtener la muestra por sonda vesical. En este caso utilizamos el famoso Foley, la sonda Foley, ¿no? Que es esta, ¿ya? Y de ahí llevamos también a la muestra. Podemos hacer la punción suprapúbica. ¿En qué casos hacemos? Ya no se puede obtener por ninguno de esos medios y hacemos la punción. Este es un área estéril, entonces, por lo tanto, si llevamos al laboratorio y sale en el reporte del laboratorio un microorganismo, ya damos tratamiento porque es un campo estéril, ¿no? También se puede obtener por recolección en 24 horas, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando han llevado o estarán llevando fisiología renal, ahí vemos la diuresis, ¿no? La orina en 24 horas, evalúan la función renal, ¿no? Cómo tiene que ser, tenemos una fórmula para sacar cuál es la cantidad de orina que tiene que haber en un día, ¿no? En una hora tienen que sacar. También podemos recolectar en 24 horas, por ejemplo, en pacientes que están con preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es la elevación de la presión arterial. La presión arterial, por ejemplo, es 120/80, normal, ¿no? En no embarazadas, pero se eleva, ¿no? Se eleva la presión en las mujeres embarazadas. Puede ser que estas mujeres estaban siempre con presión, es decir, se dice preeclampsia cuando el embarazo ha sido causante, ¿no? De que se eleve su presión, ¿ya? Si digamos la señora estaba siempre con presión arterial elevada y después se embaraza, eso no es preeclampsia, ¿ya? Porque el embarazo no ha sido la causa, ¿ya? Tenía siempre, entonces, una hipertensión crónica nada más, ¿ya? Entonces, ahí para ver la proteína de 24 horas, ¿no? Si está más de 350, ¿no? Entonces decimos que tiene que empezar el tratamiento para la preeclampsia, porque si no le tratamos, ya va a ser eclampsia, que ya va a convulsionar a nuestro paciente, y así hasta podemos perder a los dos, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? Ya sabemos, en las vías urinarias y en las primeras horas de la mañana. Es importante también tomar muestra de las heces fecales, ¿no? ¿Qué tomamos las heces fecales? Estas pueden ser sólidas, semisólidas, diarreicas, ¿no? Entonces, para buscar un diagnóstico, la causa, ¿no? En este caso de la clínica, ¿no? ¿Qué le está produciendo eso? Entonces buscamos, habíamos dicho, en el momento que esté cursando la patología, ¿no? Entonces, así le podemos dar un tratamiento antiparasitario. ¿Cómo hacemos? Directo, ¿no? Es decir, vamos a recibir igual en un frasco con tapa de rosca, puede ser transparente, de plástico, y observamos la característica como les adelantaba, ¿no? Si tiene sangre, moco, si tiene restos alimentarios o es grasosa, ¿no? Tenemos que observar. O si ahí está directamente el gusano,
o está su fragmento, ¿no? O los pequeños gusanillos que están ahí, digamos como en la oxiduriasis, ¿ya? Y después de eso, indirectamente, hacemos un examen indirecto donde vamos a poner sustancias como el lugol y lo vamos a ir llevando al microscopio y lo vamos a ir estudiando para buscar las formas más pequeñas, ¿no? En este caso, a los quistes, ¿no? A los trofozoitos vamos a buscar con esas sustancias. Donde hacemos, siempre estas van a ser emitidas por las vías digestivas, ¿no? Van a estar eliminadas. Cuando hacemos en las primeras horas de la mañana y al contacto. Es importante siempre traer en tapa rosca, porque si no, si trae con tapa de presión, a veces explota, ¿no? Porque tiene gases, ¿ya? Y además después, si pasa de 2 horas, si pasa 2 horas después de la emisión, ya a medida que pasa el tiempo ya no se ve nada, ¿no? También podemos tomar muestras de sangre. ¿Qué vamos a tomar? Sangre venosa, ¿no? Para más que todo para diagnósticos bioquímicos, ¿no? Bacteriológicos también. Si hay leucocitos elevados, pero más es bioquímico, ¿no? Ahí vamos a ver leucocitos elevados. Si así nosotros podemos definir la conducta directamente, ¿no? Es como lo hacemos directo de lo que es las venas, ¿no? Tenemos que recordar lo que es anatomía, ¿ya? Anatomía de la, ¿qué se llama? Entonces tenemos que ver anatomía de las venas, ¿no? Donde está la M venosa. Siempre en anatomía se dibuja, ¿no? La M venosa, se hacen disecciones porque es un área muy importante. Entonces nosotros ubicamos al paciente y vemos, hacemos lo que es la ligadura, hacemos que cierre y abra el puñito, entonces vemos si está vasodilatado y pues yo quiero sacar de la vena, ubico, ¿no? Entonces si digamos quiero sacar de la basílica o cefálica, ¿no? Entonces, o de la mediana, ¿no? Entonces voy y ahí hago lo que es la asepsia, ¿no? Con la torundita con alcohol. Si está muy sucia mi torundita, lo voy a ir cambiando, ¿no? Hasta que esté limpio. Entonces, digamos, desde el punto que lo voy a tomar, tengo que hacer desde el punto para afuera, ¿no? En forma circular, no voy a ir por el mismo lugar. O si no, directamente hago 1 y 2 y 3, ¿no? No en el mismo lugar tampoco. Pasa 3 segundos y lo voy a poner con la jeringa, ¿no? Voy a tomar la muestra, siempre el bisel arriba y tenemos que hacer flebotaje, ¿no? Si estamos en vena, porque si no, de otro lado no va a salir nada, ¿no? Algunos tienen venas profundas. En el caso de que fueran profundas, no hacen ninguna actividad física, entonces en ese caso tenemos que palpar, ¿no? Por eso es importante la anatomía. Por la anatomía sabemos dónde está, palpamos si está latiendo y ahí vamos a hacer la asepsia y extraemos la muestra. Como les decía, el bisel tiene que estar vista arriba y flebotaje. Y también cuando administramos los medicamentos, igual, flebotaje, sale, entra lo que es la sangre y recién administramos. Si no nos hemos olvidado flebotaje directamente, hemos administrado el medicamento, a veces no estás en vena y pues se hace un hematoma, forma petequias y la paciente te va a reclamar, ¿no? En caso de que hacen igual lo que es el intramuscular a nivel del glúteo, igual no colocamos bien como dardo, sino como tiene que ser una posición que corresponde, pues a veces, y no haces flebotaje y estás en vena y pues hace hematoma, ¿no? Es un hematoma grande como una naranja, imagínense. Entonces ya les va a decir, esa doctora no sabe o ese doctor no sabe, ¿no? Porque así me ha dejado, ¿no? Y así se va pasando el chismorrío, ¿no? El chisme es grave, ¿ya? Entonces eso es importante, chicos. Y esto también se puede sacar, ¿no? Utilizando lo que es el equipo de venoclisis, vamos sacando sangre cuando donan, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, tubos de ensayos recibimos también para cuando hacen, digamos, para tamizajes de lo que es, por ejemplo, del cordón umbilical, también se puede obtener muestras de sangre, ¿no? Para hacer tamizajes de enfermedad de Chagas congénita, ¿no? Y siempre cuando están en tubos de ensayo, siempre están heparinizados, para que no se coagule. Obtenemos muestra del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué obtenemos? El líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿por qué? Para el estudio inmunológico más que todo, ¿no? ¿Cómo? Por punción lumbar. ¿Qué cantidad voy a sacar? De 3 a 5 ml. ¿Cómo tiene que estar el paciente? Tiene que estar en decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Depende del que va a realizarlo el procedimiento y en posición fetal, ¿no? Y nos van a hacer punción en el tercer y cuarto espacio interventricular.
intervertebral, perdón. Entonces saca la muestra. ¿Para qué? Por teoría tienen que saber ustedes con detalle, todo un tema es en anestesia. Podemos tomar muestras capilares, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a tomar? Sangre periférica, más que todo para estudios bioquímicos, ¿no? ¿Qué laboratorios podemos hacer con la muestra capilar? Podemos hacer la glicemia, podemos hacer lo que es la hemoglobina, ¿no? Podemos saber si tiene anemia el paciente, podemos hacer para la enfermedad de la malaria, ¿no? Para el paludismo podemos tomar igual muestra, ¿no? Entonces para eso nos sirve. Solo puede ser de lo que es del pulpejo de la mano, de estos tres, ¿no? También del lóbulo de la oreja, ¿no? También se puede hacer del talón en el pie, más que todo en los lactantes, ¿no? Eso más se utiliza para hacer tamizajes en lo que es la enfermedad de Chagas congénita, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? Agarro mi palma o véanse su palma y del lado lateral vamos a hacer asepsia, ¿no? Vamos viendo y hacemos asepsia, esperamos 3 segundos y sacamos lo que es, agarramos la lanceta y lo lanzamos, ¿no? Directo de la lateral, ¿no? En esta parte, lo punchamos, ¿no? Ay, ya no veo nada. Ya, entonces, acá está, en lo lateral y ahí lo punchamos, ¿no? No, tampoco va a seguir lento, ¿no? Entonces, tiene que ser rápido, ¿no? Y listo, la primera gota siempre se debe desechar, ¿ya? Y así podemos tomar la muestra capilar. Luego, por último, tenemos para terminar la clase, vamos a tomar muestra de sangre arterial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La sangre arterial para diagnóstico bioquímico, ¿no? Para saber los gases en la sangre cómo están, ¿no? En la arteria. Esto vamos a hacer por punción directa utilizando un catéter, ¿no? También se pueden tomar muestras de la sangre y de la presión arterial, ¿no? Te podemos saber a través del catéter, ¿ya? Entonces vamos a tomar de qué arterias, pues de todas las arterias que puedas, de la arteria radial, como ejemplo, tibial, media, ¿no? Tomamos. Entonces para la gasometría arterial. Eso no vamos a hacer, solo tienen que saber, ¿no? Pero en el internado los internos hacen la gasometría arterial, ¿ya? Bueno, entonces cuidar nuestra salud es tarea de todos. Muchas gracias, chicos, por estar presentes y con eso terminamos la clase.